Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. El presidente Luis Abinader, a través de su cuenta de WhatsApp, ha propuesto la posibilidad de que se unifiquen las elecciones a través de una modificación a la Constitución. Es decir, que las elecciones municipales, congresuales y presidenciales se efectúen un mismo día como fue antes. Esa propuesta ha dividido un poco la sociedad. Los legisladores, una parte están de acuerdo, otros no. Algunos dicen que sería un retroceso volver al pasado. Otros están de acuerdo porque eso le ahorraría mucho dinero al país y mucho contratiempo a la población. Lo que sí están de acuerdo en inmensa mayoría es la población. La inmensa mayoría de nuestra población apoya que las elecciones, que las votaciones sean unificadas y se celebren un mismo día. Pues primero por eso, le ahorraría mucho contratiempo, mucho problema a la población que se cansa de tanta campaña. Y segundo, le ahorraría mucho gasto al Estado dominicano. Que aunque uno no sabe si ese dinero, si se deja de gastar en campaña, si lo van a usar en otra cosa, porque casi nunca se destina a obra de bien social para la población, porque ese dinero que se gasta en campaña es dinero del pueblo, el dinero que la población paga en impuestos por todo lo que consume. También se plantea la posibilidad de una reducción en el número de congresistas, de legisladores que componen la Cámara de Diputados. En la actualidad, la Cámara de Diputados está conformada por 190 diputados y diputadas. Y hay quienes el presidente está planteando la posibilidad de que se reduzca de 190 a un número menor. De modificarse la Constitución y aprobarse tanto la unificación de las elecciones como la reducción del número de diputados y diputadas que componen hoy ese hemiciclo, habría que esperar que determinen cuál sería esa reducción. ¿Qué por ciento se les reduciría? Ya hay personas que están planteando que se debe reducir en un 50%, que no creo que debe ser tanto. Podría reducirse un 25 o un 30%, porque ya se está encontrando que 190 es demasiado. Pero no hay duda de que tanto la reducción al número de diputados y diputadas que componen esa Cámara, como la unificación de las elecciones, pero sobre todo la unificación de las elecciones, está siendo mayoritariamente apoyada por la inmensa mayoría de nuestra población. Habrá que esperar si se aprueba, si esa propuesta llega formalmente al Congreso, si lo aprueban, modificando la Constitución de la República, cuál sería la reducción que se le haría a el número que componen hoy la Cámara de Diputados. Pero repito, aunque muchos plantean que sería un retroceso, la unificación de las elecciones yo creo que es necesario. Creo que es necesario porque le ahorraría muchos problemas, sobre todo a nuestra población. Muchos problemas, más que la reducción de los gastos, le ahorraría muchos problemas. Digo más que la reducción de gasto de dinero, porque a la población nadie le garantiza que el dinero que se deje de gastar unificando las elecciones se va a utilizar en beneficio de la mayoría del pueblo. Eso nadie se lo garantiza a nuestra población, sobre todo a la inmensa mayoría. Vamos a esperar qué ocurre con esa propuesta que ha señalado el presidente Luis Abinader. Señores, en la línea noroeste, en Atillo Palma y otras comunidades de la línea noroeste, cientos de trabajadores agrícolas haitianos paralizaron su labor. Se fueron a huelga en protesta, exigiendo sobre todo al gobierno que lo ayude a obtener su documento, a regularizarse en el país para no sentirse perseguido. Y también en protesta por la incursión de militares, por los atropellos, los maltratos que realizan militares de puestos en la línea noroeste, que penetran a su vivienda y dicen ellos que, como ocurre aquí con la Policía Nacional en Santiago, en el Distrito Nacional y en todas las comunidades de la República Dominicana, donde hay grandes asentamientos de inmigrantes haitianos, que la policía se
coloca en lugares específicos, muy puntuales, sobre todo en las construcciones, para los días de cobro, para cuando los ingenieros le pagan, apresar a esos haitianos, no con el fin de deportarlo a su país, sino de robarle, de despojarle, un atraco público, el dinero que se ganan con mucho esfuerzo. Y dicen esa familia dominicana en la línea noroeste que penetran a su vivienda y no solo lo maltratan, sino que les roban grandes pertenencias. Les roban la ropa que encuentran que es buena, les roban tenis, les roban celulares y dinero si encuentran también. Eso lo hacen los militares, que lo hacen igual que los policías, repito, igual que una gran cantidad de los miembros de migración, que también andan atracando, apresando y persiguiendo a los haitianos. Y como en todos los gobiernos pasados, siguen este gobierno siendo la hipocresía, el engaño, la burla. Cuando oyen a muchos funcionarios que andan persiguiendo supuestamente a haitianos indocumentados, y muchos empresarios también hablando de los indocumentados, es una hipocresía, es una burla, porque son el propio gobierno, son todos los gobiernos, y lo sigue haciendo este gobierno, y los empresarios que traen aquí a cientos de miles de indocumentados haitianos, porque una muestra es las grandes plantaciones agrícolas del país, las grandes fincas, sobre todo bananeras, sin la mano de obra haitiana y sobre todo la mano de obra indocumentada, no se trabajaría en esas plantaciones agrícolas. Sin la mano de obra indocumentada haitiana, no se trabajaría en las grandes construcciones que realiza el Estado, las grandes construcciones de los gobiernos. Eso demuestra que si no existieran esos cientos de miles de indocumentados haitianos, que lo traen ellos, porque no vienen solos, es un gran negocio, pero el propio Estado trae esos indocumentados, porque sin ellos, todas esas grandes construcciones de los gobiernos no se construirían, eso sin duda no se fabricaría. Entonces es una gran hipocresía, un gran engaño a la población, porque esos haitianos, como he dicho cientos de veces, no llegan al país solos, lo traen porque es un gran negocio, donde mucha gente, criminales, se enriquecen explotando la miseria haitiana. Ahí está la muestra, esa huelga, esa paralización de cientos de trabajadores agrícolas haitianos en la línea noroeste, le ha traído grandes pérdidas. No hubo producción de banana, la línea noroeste produce una gran cantidad de guineo para la exportación, para venderlo a diferentes países, y con esta paralización de trabajadores agrícolas haitianos, no se pudo producir para la exportación, no se pudo preparar una gran cantidad de cajas de guineo para esa exportación. Eso es pérdida, eso es un grande contratiempo. Eso es una muestra de cuán tan importantes son esos trabajadores agrícolas para los falsos patriotas que viven de cacería, porque ellos son parte del negocio, de enriquecerse, trayendo cientos de miles de indocumentados haitianos cada año. Esa es la realidad, y esa es una muestra de que sí son importantes, y que es una hipocresía de los empresarios y de muchos funcionarios de los gobiernos que viven hablando de perseguir a los indocumentados, cuando son ellos, y toda la población lo sabe, repito, que los traen al país, no vienen solos. Señores, lo de nunca acabarse es la misma historia de siempre. El gobierno israelí y el ejército, bajo el mando del primer ministro Benjamín Netanyahu, volvió a bombardear. Esta vez bombardearon 2 escuelas en la Franja de Gaza, 2 escuelas palestinas en la Franja de Gaza. Se informó que mataron más de 30 personas y un gran número resultaron heridos. Un bombardeo repudiable, inaceptable, inhumano, un genocidio inhumano, que la población internacional, sobre todo las naciones democráticas, amantes de la libertad y de los derechos fundamentales de la gente, deben expresarse y denunciar en todos los rincones y a todo nivel esos genocidios, esos actos de barbarie que está cometiendo Benjamín Netanyahu y el ejército israelí bajo su mano. Ahora bombardear 2 escuelas es algo inhumano. Ese gran crimen lo padece sobre todo la inmensa mayoría de niños, niñas y adolescentes, ancianos y ancianas y mujeres embarazadas. Son demasiados los muertos ya, producto de esos bombardeos inhumanos del ejército israelí. Y ese criminal irrepudiable primer ministro Benjamín Netanyahu, un corrupto que ha provocado mucha protesta
en la propia población israelí en su contra. Y es el mismo que hoy lleva, como si fuera un héroe, la voz cantante, ordenando esos bombardeos inhumanos. Que fue cierto que ahora como anunciaron, porque lo confirmó Irán, que mataron uno de los principales dirigentes de la organización Hamas de Palestina, que estaba en Irán, y lo mataron dentro del territorio iraní. Los dirigentes de Irán, de Hamas, generalmente se mueven en Irán y sobre todo en el Líbano, que son dos naciones o países que apoyan un 100% a Palestina y que están absolutamente en contra de esos criminales bombardeos en contra de la población palestina. Se debe seguir denunciando en todos los rincones el genocidio criminal inhumano, los actos de barbarie cometidos por Benjamín Netanyahu y el ejército israelí bajo su mano. No se puede callar, hay que seguir denunciando esos criminales bombardeos en contra de Palestina.